Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte del curso de técnicas de animación tipográficas usando Adobe After Effects. Recuerden que en la descripción encontrarán los demás videos, como el curso de Adobe After Effects gratis. Ahora comencemos. Esta técnica de animación puede ser usada para intros o transiciones. Empezaré creando una composición en resolución Full HD y la nombraré animación de texto por desenfoque, y con la herramienta texto escribiré Fito-T. Luego en su capa, presionando la tecla S, lo agrandaré un poco, y con el panel alinear lo centraré, y con el panel carácter cambiaré la fuente. También arrastraré esta imagen que me servirá de fondo, y eligiendo la capa texto con el panel Move Anchor Point, centraré al punto de anclaje. Ahora que ya tengo ubicado al texto, empezaré con la animación. Primero expandiré las opciones de la capa texto, y en animar elegiré opacidad, y en animación 1, agregar, elegiré desenfoque, y en opacidad lo bajaré en 10%. Teniendo el cabezal al principio de animación, es decir, en el frame 0. Enseguida abriré las opciones de avanzado. Dentro del selector de rango 1 y en forma elegiré pendiente hacia arriba. Luego, en cambio de velocidad alto y bajo, escribiré 50% y activaré aleatorizar orden. Con todos estos parámetros cambiados, comenzaré con la animación. Así que en desplazamiento escribiré -100 y activaré un keyframe con el reloj de desplazamiento. Y unos frames más adelante escribiré 100. Luego, teniendo seleccionada la capa y presionando la tecla U, se mostrarán solo los keyframes. Esta animación consiste en cambiar la opacidad de las letras aleatoriamente hasta llegar al 100%. Si deseamos la animación más lenta, moveremos el keyframe varios frames más adelante. Por lo contrario, si deseamos acelerar la animación, acercaremos el keyframe. A esta animación le agregaré un efecto de escala, por lo que al comienzo de la composición, presionando Alt-Shift-S o activando el reloj de escala, colocaré un keyframe de escala, y unos frames más adelante colocaré otro keyframe, y en el primer keyframe reduciré un poco al texto, y estos keyframes con F9 les colocaré un suavizado de velocidad. Así, al reproducir mientras el texto crece, la opacidad se animará. Finalmente moveré los últimos keyframes de opacidad y escala, unos frames más adelante. Y al keyframe de escala lo dejaré unos frames por delante del keyframe de opacidad. Con la tecla espaciador veremos el resultado. Recuerden que todos estos textos los podemos editar en cualquier momento sin que se vea afectada la animación. Ahora les enseñaré a crear animación con máscara. Empezaré creando una composición en Full HD y colocaré la imagen de fondo. Y con la herramienta texto escribiré Fito-T. Y con el panel Move Anchor Point colocaré el punto de anclaje en el centro. Y con el panel alinear lo centraré. Luego en la capa texto agregaré una animación de posición. Y en las propiedades de animación 1, selector de rango, al eje Y lo moveré hasta que el punto de anclaje quede encima del texto. Y en forma, lo cambiaré a pendiente hacia arriba. Y en velocidad bajo lo colocaré en 100%. Enseguida activaré un keyframe en desplazamiento. Y empezará en -100. Y unos segundos después lo volveré a 100. Así ya tendremos una animación. Ahora ubicaré el cabezal en el último keyframe. Y con la herramienta rectángulo crearé una máscara para que envuelva el texto. Así, al reproducirlo, el texto saldrá por debajo de la máscara. Si lo deseamos, abriremos las propiedades de la capa y activaremos el orden aleatorio para que la animación no se encadene. También podemos modificar la posición en el eje Y, en el primer keyframe, para que el texto quede por debajo de la máscara y así al comienzo de la animación no se vea. Para esta animación trabajaré con movimiento y opacidad. Como siempre empezaré creando una nueva composición en Full HD y colocando el fondo,
y escribiré mi texto. Y con el panel alinear y Move Anchor Point centraré al texto y a su punto de anclaje. Luego en las propiedades de mi capa de texto, añadiré una animación de espacio entre caracteres. También en animación 1 agregaré la propiedad opacidad. Y en nivel de espacio escribiré 100 para que las letras se distancien. Y en la opacidad la bajaré a 0. Luego desplegaré las opciones del selector de rango y crearé un keyframe de inicio. Y unos frames más adelante lo subiré a 100. Hecho esto, en la opción basado en, lo cambiaré en palabras. Luego presionaré 2 veces la tecla U para ver los keyframes. Al último keyframe le colocaré un suavizado con F9. Así ya tendremos una animación de tracking, a la cual también le podemos añadir una animación de escala con Alt-Shift-S, y junto con el otro keyframe de escala. Al primero lo agrandaré para generar la sensación que la animación empieza fuera de la pantalla. Comenzaré creando una composición, colocando el fondo y escribiendo el texto, teniéndolo centrado al texto y a su punto de anclaje, y presionando la tecla S lo agrandaré un poco. Hecho todo esto, desplegaré las propiedades de la capa de texto, y añadiré una animación de opacidad, y en opacidad la bajaré a 0, y dentro del selector de rango, en avanzado, la suavidad la bajaré a 0, y activaré un keyframe de inicio en 0. Y unos frames más adelante lo colocaré en 100. Y así tendremos la animación de tipo escritura. Presionaré 2 veces U para ver los keyframes. Y recuerden, como en todos estos ejemplos, podemos volver a la animación más lenta alejando los keyframes, o acelerarla acercando los keyframes. También hay otra manera más fácil de lograr este mismo resultado. Para ello duplicaré la capa con Control D, ocultando la original, y a esta segunda le eliminaré la animación con suprimir. Luego en el panel de efectos, dentro de ajustes preestablecidos, Text, Animate In, buscaré y colocaré el efecto máquina de escribir. Y listo, tendremos el mismo resultado. Al igual que con las otras animaciones, crearé una nueva composición. Colocaré un fondo y escribiré mi texto centrándolo con el panel alinear y Move Anchor Point. Luego, manteniendo la capa de texto seleccionada, elegiré la herramienta pluma y con el scroll del mouse me alejaré para dibujar un trazado por el que va a pegarse el texto. Podemos modificar nuestro trazado con la herramienta selección. Luego en las propiedades de texto, en opciones de trazado, elegiré la máscara. Y así el texto se pegará al trazo. Luego con el panel Move Anchor Point, lo cambiaré al punto de anclaje a la parte inferior. Y activaré un keyframe en primer margen, y moveré al texto hasta que salga de la pantalla. Luego unos frames adelante lo moveré al medio. Luego otros frames más lo moveré un poco más. Y al final crearé otro keyframe que lo moveré hasta que salga de la pantalla. Y así la animación está lista. Adicionalmente podemos seleccionar todos los keyframes y con la tecla F9 añadir un suavizado de velocidad o hacer clic en el editor de gráficos y elegir el editor de velocidad para así personalizar el suavizado y la velocidad entre keyframes. Así el texto entrará a distinta velocidad, se quedará unos frames con velocidad lenta y al final acelerará. Bueno amigos, espero que hayan aprendido nuevas técnicas de animación tipográfica y sobre todo que las usen en sus proyectos. Por favor compartan y suscríbanse al canal, porque pronto subiré más técnicas de animación. Si les gustó el video no se olviden de dejarme un like, y si tienen alguna duda o sugerencia, por favor déjenla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.